Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Parlaméricas. En este episodio, Tarsila Rivera Sea, fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, e integrante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, comparte las perspectivas y contribuciones de las mujeres y los pueblos indígenas a la gestión sostenible de la tierra a través de conocimientos y prácticas ancestrales. En particular, destaca la importancia de integrar enfoques holísticos y complementarios en torno a la biodiversidad, la desertificación, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Subraya el principio de no depredación y la equidad intergeneracional como aportes centrales de los pueblos indígenas a la sostenibilidad. Tarsila también hace un llamado a las y los legisladores para que respeten los instrumentos internacionales sobre derechos indígenas, garanticen procesos legislativos participativos y reconozcan el liderazgo de las mujeres indígenas en la protección de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible. Este episodio fue grabado durante la reunión virtual titulada El poder de la naturaleza para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, implementando las convenciones de Río, organizada por Parlaméricas y la Red Parlamentaria de Cambio Climático y Sostenibilidad el 5 de junio de 2025. Muchísimas gracias por la oportunidad a Parlamérica, al staff y a las y los parlamentarios que están presentes. Y quiero compartir con ustedes más bien las preocupaciones por los desafíos que tenemos que enfrentar las sociedades, los pueblos indígenas y en general también ustedes como parlamentarios, como legisladores. Entonces, teniendo en cuenta que las mujeres y pueblos indígenas estamos todavía en el contexto de las comunidades, pues nos interesaría como principal acción tener la oportunidad de dialogar y compartir conocimientos. Entonces, el primer derecho es a ser escuchadas y a aportar con nuestros conocimientos a la solución de todo lo que estamos hablando. Dentro de ello nos parece importante tener en cuenta la necesidad de mirar holística y complementariamente todas las obligaciones que nuestros estados han asumido en las convenciones que hemos mencionado sobre la biodiversidad, sobre la desertificación, desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente y el cambio climático, ¿no? Porque si vemos estos problemas muy fragmentariamente, podemos correr el riesgo de no encontrar soluciones sostenibles y apropiadas. Entonces, como las mujeres y los pueblos indígenas hemos estado siempre en relación, comunicación como parte de la naturaleza, pues también nos conocemos mutuamente en esta acción de reciprocidad, por ejemplo, para mantener la salud, contar con alimentación sana. Y creo que los conocimientos propios de las mujeres para responder a los desafíos nos lo han demostrado, por ejemplo, el tema del el tiempo que hemos padecido con el COVID, cómo las mujeres indígenas, con sus conocimientos y prácticas, han podido conservar, proteger todavía los productos y las plantas que son basadas desde la naturaleza y transformarlas y usarlas de modo sostenible, o sea, sin depredar. Entonces hay un principio que yo creo que los pueblos y mujeres indígenas podemos aportar, como esto de no comerse todo, ¿no es cierto? Porque mañana vamos a necesitar comer y vamos a necesitar que las nuevas generaciones tengan las mismas oportunidades. Entonces, el principio de no depredación. Pero esto viene muy complicado con la solución al problema de la pobreza económica. Y yo creo que ahí los parlamentarios tienen una gran responsabilidad en la legislación, pero también como observadores y vigilantes de que las leyes que son apropiadas puedan ser implementadas de manera apropiada con participación de las mujeres y de la sociedad que de alguna manera tiene contribuciones que hacer. Me parece que la necesidad de
tener en cuenta la complementariedad de las acciones, tanto estados, pueblos indígenas, comunidades locales y también legisladores y empresas, es importante. Porque si todos estos actores tenemos en cuenta que hay que cuidar los medios que luego nos van a dar vida para el futuro, pues tenemos que llegar a una relación y decisiones teniendo en cuenta el equilibrio. El equilibrio que significa no dejar a nadie atrás, no depredar y también juntos cómo respondemos a los actores foráneos que están llevándonos a una crisis tremenda en todo sentido. Llámese narcotráfico, llámese traficantes de tierras, traficantes de plantas, traficantes de los seres exóticos que existen en nuestras comunidades. Entonces me parece que hay un gran desafío, pero las mujeres indígenas estamos enfrentando, por ejemplo, escasez de agua, cosechando el agua, cuidándola y plantando, por ejemplo, plantas alrededor de las hochas o los ríos, plantas que conservan el agua. Por otro lado, las mujeres de la Amazonía están también vigilantes de qué conocimientos y qué recursos de la naturaleza resuelven problemas, inclusive cuando tienen que trasladarse de un lugar a otro, como pasa, por ejemplo, en otras regiones del mundo. Quisiera finalizar es que como legisladores, cuando se tiene que tener en cuenta los pueblos indígenas, por favor, tener en cuenta todas las herramientas y los instrumentos internacionales donde hemos venido ganando derechos y compartiendo expectativas, como son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos, las recomendaciones del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas y sobre todo los compromisos de los estados para hacer realidad la Agenda 2030. Gracias. Posteriormente, durante el diálogo, el moderador plantea una pregunta clave sobre el rol de los parlamentos en la implementación del Acuerdo de Escazú y su alineación con los derechos humanos. En particular, se consulta qué recomendaciones pueden seguir los parlamentos para integrar de manera significativa a los pueblos indígenas, a las mujeres líderes y a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. Escuchemos la respuesta de la señora Tarsila. Yo creo que lo más importante es, por un lado, que los países que ya han ratificado el acuerdo puedan tener en cuenta a estas organizaciones en los espacios de participación para la implementación, para el proceso de implementación y elaboración de su reglamento para la implementación. Eso está siendo importante. Lo segundo es en qué medida se institucionaliza dentro de la estructura del Estado, sea el Parlamento o el Ejecutivo, el espacio de diálogo entre Estado y pueblos indígenas para enfrentar los problemas que se nos vienen por crisis en realidad en los espacios donde nos encontramos. Entonces, cuando vemos que el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por varios países, pero todavía tenemos países que no lo han ratificado. Entonces, esa sería importante que llamar a que los demás países también lo ratifiquen. Ahora, ¿por qué es importante que la sociedad y la información sea pública? Muchas veces los defensores y defensoras de los derechos territoriales, de los derechos de la naturaleza, en los contextos locales están siendo amenazadas o perseguidas. Y entonces es indispensable que el Estado, a través de sus diferentes instancias y estructura, tengan en cuenta que son estados garantes de derechos. Entonces, si hay una denuncia, hay una queja de presencia de externos, el Estado debe estar presente para garantizar derechos.
En ese proceso siempre queremos las mujeres, los pueblos indígenas y la sociedad tener ese espacio donde contribuyamos a la solución de los problemas y prevenir también, prevenir, por ejemplo, la depredación, prevenir la apropiación ilícita, como pasa con los recursos de la biodiversidad, que se está cumpliendo el consentimiento previo libre e informado. Es un proceso que consideramos es necesario implementar para escucharnos mutuamente y contribuir a la solución. Gracias.